Despilfarrar porque, como ustedes ya saben, crear una comisión no es gratis. Esto implica un gasto superfluo. Sí, saben que esta comisión, al igual que tantas otras, no sirve absolutamente para nada. Esto precisamente es hacer teatro con dinero público. Pero teniendo en cuenta que lo presentan ustedes, pues no nos sorprende, dado que, bueno, algunos de ustedes están a favor de crear estos macro chiringuitos para que ustedes mismos se llenen los bolsillos. Todos ustedes, comunistas, la CUP, todos ustedes se están forrando a través del sistema y lo critican, y si no que lo pregunten al exdiputado de la CUP, ¿no?, y abogado de Santos Cerdán, ¿verdad? Bueno, pues hoy, para variar, nos encontramos una vez más con una de esas propuestas que en el fondo pues no pretende resolver absolutamente nada, sino que lo que persigue es despilfarrar, aparentar y duplicar. Tres verbos que definen a la perfección el rumbo que está cogiendo este govern de la Generalitat. Primero digo despilfarrar porque, como ustedes ya saben, crear una comisión no es gratis. Esto implica un gasto superfluo, sí, recursos, personal, comparecencias, tiempo y, como no, todo ello pagado con el dinero de los catalanes, que ya suficientemente están asfixiados por una presión fiscal insoportable y, por contra, pues unos servicios públicos totalmente ineficaces. ¿De verdad alguien cree que la mejor forma de gastar el dinero público de los catalanes es creando una comisión, creando estructuras paralelas que no sirven absolutamente de nada, sino solamente pues hacer algunos informes que prácticamente nadie de ustedes se va a leer? Segundo, digo aparentar porque, bueno, esto no va de soluciones, señores diputados. Eso va de imagen, de dar esa sensación, ¿no?, de cierta preocupación por el impacto de la inteligencia artificial, pero lo que están haciendo es proteger el tejido productivo catalán. Y es que además todos ustedes lo saben, y tanto que lo saben. Saben que esta comisión, al igual que tantas otras, no sirve absolutamente para nada. ¿Y por qué quieren ustedes crear una comisión? Bueno, pues probablemente para tener más minutos en la prensa. Seguramente será por eso. Porque esto no es solucionar los problemas reales de los catalanes, esto precisamente es hacer teatro con dinero público, con dinero de todos los catalanes. Y todos ustedes deberían tener al menos la decencia de mirarles a los catalanes a la cara y decirles al menos la verdad y no mentirles. Y ya que hablamos de aparentar, permítame compartir algo que roza un poco lo cómico, y es que una de las enmiendas presentadas por Junts menciona la necesidad de reducir la burocracia. Y lo hacen mientras apoyan la creación de una comisión totalmente innecesaria que lo único que va a hacer es multiplicar el papeleo y las reuniones. Y de verdad, ¿quién les puede tomar en serio? O sea, ustedes hablan de simplificar mientras complican. Nos hablan de agilizar mientras ralentizan. Totalmente ridículo. Y tercero, digo duplicar porque esta comisión lo único que pretende es, pues eso, duplicar innecesariamente todo lo que significa hablar en esa comisión. Más que nada porque todos estos temas ya se pueden tratar en la comisión oficial, en la comisión titular, que es la Comisión de Empresa y Trabajo, o, por ejemplo, en la comisión del CAPCIT. Pero teniendo en cuenta que lo presentan ustedes, pues no nos sorprende, dado que, bueno, algunos de ustedes están a favor de crear estos macro chiringuitos para que ustedes mismos se llenen los bolsillos. Y por si fuera poco, no puedo dejar pasar otro elemento que ya roza también lo ridículo, y es que precisamente la diputada de Junts, indignada, ¿no?, hablaba de que hay que garantizar los derechos lingüísticos en la inteligencia artificial. Habla de asegurar la presencia del catalán y del aranés en los algoritmos. Yo, de verdad, ¿creen ustedes que esos son los problemas reales de los catalanes? ¿Que eso a una familia que no llega a final de mes, o eso a un autónomo que no puede pagar sus gastos, no puede llegar a cubrir sus gastos, le importa lo más mínimo? De verdad, yo no lo entiendo. Por favor, bajen a la realidad, empiecen a pisar la calle y dejen de pisar la moqueta, porque esto ya empieza a ser bochornoso. Y es que lo que necesitamos es fortalecer el tejido productivo en Cataluña, garantizar el acceso a las tecnologías a los emprendedores y, sobre todo, asegurar que la transición digital pues, no se haga a costa de las familias catalanas. Eso sí es útil. Todo lo demás, señores diputados, es humo. ¿Defendemos el uso de la tecnología? Sí. ¿Pero para qué? Pues para mejorar la competitividad, reducir cargas laborales, cargas fiscales y también la burocracia, y aumentar la productividad y, como no, permitir a nuestros trabajadores vivir mejor. Por último, los que aplican todos esos discursos utópicos, anticapitalistas, son los primeros que se lucran del sistema. Sí, todos ustedes, comunistas, la CUP, todos ustedes se están forrando a través del sistema y lo critican, y si no que lo pregunten al exdiputado de la CUP, ¿no?, y abogado de Santos Cerdán, ¿verdad? En fin, es curioso cómo ustedes mismos, que se lucran del sistema, son los primeros en criticarlo.
que ya está bien, hombre, de tanto postureo institucional, que lo único que hacen es repartir titulares para todos ustedes, pero lo que hacen es repartir facturas para los catalanes. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.